Con calle de honor, ovaciones y un histórico recorrido por las calles de Roma, Francisco ya descansa en la Basílica de Santa María la Mayor. Sí, señora, precisamente les vamos a enseñar la imagen, cómo se ve hasta ahora la basílica con cientos de seguidores que llegan a este lugar para honrar su memoria. Y seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol desde Roma, Buenos Aires y por supuesto en nuestro país, en Colombia, con todos los detalles de los homenajes a Francisco. Iniciamos este cubrimiento especial con Margarita Rojas, quien se encuentra allí en Ciudad del Vaticano. Margarita, adelante. Buenas tardes. Hoy se escribió la última línea del pontificado 266 de la Iglesia Católica. Como dicen ustedes, ya los restos mortales del Papa Francisco reposan en la iglesia de Santa María la Mayor, ya lejos, a 5 kilómetros del Estado Vaticano, en el cual vivió y en el cual manejó las riendas de la iglesia durante 12 años. Ha sido una ceremonia sentida, que ha dejado de presente el profundo afecto de los fieles por este pontífice, pero también el respeto del mundo, a través de la presencia de por lo menos 50 jefes de Estado y de gobierno, miembros de monarquías reinantes y también líderes religiosos de diversas confesiones y, por supuesto, otras ramas del cristianismo que le prestaron sus respetos. Los miembros del Colegio Cardenalicio, que además del duelo se preparan ya para la decisión que tendrán que tomar en los próximos días, pues participaron de esta ceremonia encabezada por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, quien ha puesto también de presente en su homilía el valioso legado del Papa Francisco, la sencillez de sus principios, acompañados de una enorme profundidad, bajo el lema de la misericordia, que ha permitido una transformación de la figura del papado, que la ha acercado a los fieles, que la ha bajado, digamos, del misticismo, de las concepciones teológicas y la ha acercado más a las necesidades de una iglesia que es de pecadores, no una iglesia de santos. Veamos algunos de los apartes más notables de esta ceremonia sin duda histórica, de una jornada que Roma recordará para siempre. La plaza de San Pedro amaneció cubierta de un manto de silencio reverente. Una multitud congregada, al menos 250.000 personas, aguardaba el inicio de la misa exequial de Francisco, el hombre sencillo que conquistó corazones. El eco de las campanas parecía marcar el pulso de un mundo que se detenía ante el sucesor número 266 de Pedro. La presencia de líderes políticos de todos los rincones del planeta fue un testimonio silencioso del peso moral y espiritual de Francisco. Los 252 purpurados salieron de la capilla de San Sebastián para hacer una calle de honor en la nave central de la Basílica de San Pedro. 17 oficiales de la Casa Pontificia cargaban sobre sus hombros el féretro de Francisco para ubicarlo en la parte frontal de la basílica. Sobre el féretro reposó el Evangelio. Una hilera roja de cardenales caminó en procesión hacia la explanada de la basílica. Incluso, algunos patriarcas de la Iglesia Católica Oriental participaron del rito. Las cámaras enfocaron a algunos candidatos para suceder a Francisco en el trono de Pedro, como el cardenal Luis Antonio Tagle y Robert Sará. La antífona de entrada rompió el mutismo colectivo y tras el acto penitencial y el solemne, el cardenal Giovanni Battista Re elevó la oración colecta. Las lecturas bíblicas durante la liturgia de la palabra fueron cuidadosamente elegidas. Hablaron sobre el perdón y del amor inquebrantable a Cristo. El Evangelio se escuchó en distintas lenguas: latín, inglés y español.
Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. La homilía del cardenal Re fue como un susurro entre lágrimas. Sus palabras impregnadas de gratitud y ternura recordaron a un papa que caminó con su pueblo, que se inclinó para lavar los pies de los demás, que no tuvo miedo de abrazar el dolor ajeno ni denunciar la indiferencia. La decisión de tomar el nombre de Francisco apareció inmediatamente como la elección de un programa y un estilo en lo que quería basar su pontificado, buscando inspirarse en el espíritu de San Francisco de Asís. Luego vino el rito de la paz, ese gesto sencillo que cobró mucho significado en la plaza de San Pedro. El momento que estremeció la plaza fue la despedida por parte de los jerarcas o patriarcas de la Iglesia Católica Oriental, un rito respetuoso y solemne que por primera vez se introdujo en las exequias del obispo de Roma. Luego vino la aspersión de agua bendita y el incienso que subió como una espiral al cielo y acompañó el alma de Francisco en su último viaje. El féretro sencillo, como su vida, fue cargado nuevamente y trasladado al altar de la confesión. Más de 50 campanazos traspasaron el alma de los asistentes. Fue en ese momento que inició su último viaje en el cortejo fúnebre. En su última morada, Santa María la Mayor, fue recibido por un grupo de migrantes, de personas transgénero, de bajos recursos y de 40 niños. El Magnificat acompañó sus restos en su último tramo. No hacia un palacio, sino a la sencillez de la iglesia donde inició su pontificado. Allí sus restos reposarán en una tumba que contará con una lápida sencilla y sin ornamentos, con una única inscripción: Franciscus. En Santa María la Mayor, bajo la mirada tierna de la Virgen que tanto amó, su tumba no es el final, sino una semilla de fraternidad, de una iglesia más cercana y humana. Francisco nos deja su herencia más preciada: no tener miedo y nunca perder la esperanza. Ahí, en la iglesia de sus afectos, de su devoción mariana, manifestada aquí en la Virgen Protectora de los romanos, de los primeros cristianos romanos, el Papa Francisco descansa entonces al rito de la sepultura, encabezado por el por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, de origen irlandés, que ha estado dirigiendo todos los procedimientos de esta sede vacante. Ante él, ante la compañía de algunos miembros del Colegio Cardenalicio y de los familiares del Papa, los pocos familiares que vinieron aquí a Roma, se llevó a cabo el proceso de sepultura, en donde ella se encuentra y a donde están tratando de llegar ahora decenas de miles de fieles que convertirán ese lugar en un lugar de peregrinación especial por la cercanía de estas nuevas generaciones con el Papa Francisco. Así se llevó a cabo ya en la intimidad ese último proceso para despedir al Papa de la vida terrenal. Bajo un cielo azul y en medio de aplausos de miles de feligreses, el Papa Francisco emprendió su último viaje terrenal a la Basílica Santa María la Mayor, el lugar donde desde el primer día encomendó su papado a la Virgen María y que de ahora en adelante será el lugar para su descanso eterno. A lo largo del recorrido desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, alrededor de 150.000 personas acompañaron el paso del papamóvil con los restos del máximo jerarca de la Iglesia. Vine aquí específicamente para presenciar el traslado del féretro del Papa. Fue un momento muy emotivo, todavía lo recuerdo. Asistentes que quisieron expresar su gratitud con aplausos.
y hasta con pancartas en las ventanas que decían «Gracias, Francisco». Hasta que el repicar de las campanas de Santa María la Mayor anunció la llegada del octavo pontífice que descansará bajo su techo. La Guardia Suiza custodió el féretro del sumo pontífice hasta el final, como lo viene haciendo desde el año 1506 con todos los papas. La ofrenda final estuvo a cargo de 4 niños que con flores blancas quisieron despedir al papa, dejando sus canastos justo en el altar donde el Papa Francisco rezaba, especialmente antes y después de sus viajes apostólicos. En una ceremonia profundamente íntima y alejada de reflectores, el Santo Padre fue sepultado en esta basílica. Un reducido grupo de cardenales, entre ellos el cardenal camarlengo Kevin Farrell, colaboradores cercanos y algunos miembros de su familia, lo acompañaron en lo que fue uno de sus últimos deseos, descansar en la paz eterna en un entierro austero. Fiel a su estilo, su lápida es sencilla como lo fue él. No hay grandes ornamentos ni ostentaciones. De entrada se observa una réplica de la cruz pectoral color plata grabada con delicadeza con la imagen del Buen Pastor. El rito de sepultura fue presidido por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien roció con agua bendita el lugar que será su morada definitiva en la tierra. Un rito que se llevó a cabo a puerta cerrada y que inició a la 1 de la tarde, hora Roma. Uno a uno, los cardenales presentes y algunos familiares del Papa Francisco, entre ellos sus sobrinos Flavia, Mauro y José Ignacio Bergoglio, le dieron el último adiós, rito que duró 30 minutos. Él ahora descansa en un lugar que desde ya los creyentes reconocen como un nuevo sitio de peregrinación que exalta el legado de justicia y fraternidad del Papa Francisco. Ahí, junto al Papa Francisco, en esa iglesia, están sepultados 7 pontífices de la historia de la Iglesia Católica, ya de varios siglos atrás. Está sepultado también el arquitecto Gian Lorenzo Bernini, autor de parte del proyecto de construcción de la Basílica de San Pedro y cuyo legado y aporte más conocido a este proyecto es la escalinata o la columnata en forma de que parece abrazar a los fieles en la plaza de San Pedro. El cardenal Giovanni Battista Re, autor de una homilía que ha sido elogiada después de la realización del funeral por la profundidad de sus palabras y por la forma en que resumió el legado y el pontificado del Papa Francisco, será también el encargado de la homilía en otra misa muy importante que tendrá lugar en los próximos días, que se llama Proeligendo Pontifice, que es la misa previa al inicio del cónclave. Mencionamos esta cita porque el cardenal ha mostrado el agrado de la Iglesia por lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco. Sabemos que por supuesto hay divisiones al interior de la Iglesia, pero destacaba el profundo legado que ha dejado en estos 12 años de gestión, su visión y su apuesta por la sencillez, por la misericordia, por la esperanza. Esto fue lo que dijo el cardenal Re. En completo silencio, la Plaza de San Pedro escuchó una de las homilías más sentidas que exaltó la vida del Papa Francisco, pronunciada por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Con el corazón triste, pero sostenidos por la certeza de la fe, que nos asegura que la existencia humana no termina en la tumba, sino en la casa del Padre. La Iglesia agradeció la presencia de líderes mundiales, delegaciones de más de 110 países y la participación masiva de fieles y personas marginadas, a quienes el Papa Francisco solía llamar descartados, todos reunidos para rendir homenaje a su memoria. El plebiscito de muestras de afecto y participación que hemos visto en los últimos días, tras su paso de esta tierra a la eternidad, nos indica hasta qué punto el intenso pontificado del Papa Francisco ha tocado mentes y corazones. Deseoso de estar cerca de todos, con una marcada atención a las personas en dificultad, gastándose sin medida, especialmente por los últimos de la tierra, los marginados. È stato un Papa in mezzo alla gente. Fue un papa en medio de la gente, con el corazón abierto a todos. Fue también un papa atento a lo nuevo que surgía en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo suscitaba en la Iglesia.
En su homilía se destacó la última imagen del Papa Francisco, quien el pasado domingo, y a pesar de sus graves problemas de salud, quiso impartir su bendición al mundo. A pesar de su extrema fragilidad y sufrimiento, el Papa Francisco eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día de su vida terrena. Siguió las huellas de su Señor, el buen pastor, que amó a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. Y lo hizo con fuerza y serenidad, junto a su rebaño, la Iglesia de Dios. El decano del Colegio Cardenalicio hizo un repaso del legado del Papa argentino, destacando su entrega sin medida, su cercanía con quienes más sufren y su profunda preocupación por los migrantes. Innumerables son sus gestos y exhortaciones en favor de los refugiados y desplazados. También ha sido constante su insistencia en trabajar a favor de los pobres. Es significativo que el primer viaje del Papa Francisco fuera a Lampedusa, una isla símbolo del drama de la emigración, con miles de personas ahogadas en el mar. Recordó sus múltiples viajes en los que buscó promover la fraternidad en lugares marcados por la guerra. De sus 47 arduos viajes apostólicos quedará en la historia de manera especial el que realizó a Irak en 2021, desafiando todos los riesgos. Aquella difícil visita apostólica fue un bálsamo en las heridas abiertas del pueblo iraquí, que tanto había sufrido por la obra inhumana del ISIS. Fue también una jornada importante para el diálogo interreligioso, otra dimensión relevante de su labor pastoral. Con la visita apostólica del 2024 a 4 naciones. Con la visita apostólica de 2024 a 4 naciones de Asia, Oceanía, el Papa llegó a las periferias más periféricas del mundo. En la homilía pronunciada frente a varios líderes mundiales involucrados en conflictos bélicos, se recordó que el Papa Francisco siempre habló de la guerra como una derrota y de la necesidad urgente de construir la paz. Ante el desencadenamiento de tantas guerras en los últimos años, con horrores inhumanos e innumerables muertes y destrucciones, el Papa Francisco ha alzado incesantemente su voz, implorando la paz, invitando a la ragionevolezza, y llamando a la sensatez, a la negociación honesta. La guerra siempre deja al mundo peor que antes, decía él. Siempre es una derrota. Es una derrota dolorosa y trágica para todos. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Construir puentes y no muros fue una exhortación que repitió muchas veces. La plaza de San Pedro estalló en aplausos cuando el cardenal Re recordó que el Papa Francisco siempre pedía que oraran por él, pero que hoy, con profunda emoción, le pedía al Papa que ore por el mundo. Di pregare per noi. Querido Papa Francisco, ahora te pedimos que reces por nosotros. Ti chiediamo que dal cielo tú benedica la Chiesa. Y que desde el cielo bendigas a la Iglesia, bendigas a Roma, bendigas al mundo entero. Come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, como hiciste el domingo pasado desde el balcón de esta basílica, en un último abrazo con todo el pueblo de Dios, pero idealmente también con la humanidad
que busca la verdad con corazón sincero y mantiene en alto la antorcha de la esperanza. La homilía resaltó además el mensaje del Papa Francisco, en el que recordó que todos pertenecemos a una misma familia y que nadie se salva solo. Desde su elección, Jorge Mario Bergoglio fue visto como un papa que sería reformador. Ahora que ya ha concluido su labor, se sabe que no quería cambiar el dogma, que era lo que muchos temían. Quería evidentemente cambiar la iglesia, cambiar la curia, en un proceso difícil sobre el cual apenas se han sembrado semillas y se ha iniciado y que tal vez puede tardar décadas. Lo que sí ha quedado claro es que Francisco modificó y cambió para siempre quizá la figura del papado. Y allá, en la Basílica de Santa María la Mayor, está nuestra compañera Luz Helena Ramos, quien pudo presenciar muy de cerca la emoción de esta despedida por parte de los fieles. Luz Helena, ¿cómo estuvo la jornada? 7 de la noche, 55 minutos. Y bueno, después de haber sido testigos de ese momento tan especial esta mañana aquí, a esta hora en la Basílica Santa María Mayor, comienza a llenarse nuevamente. Curiosos y fieles que están preguntando, que quieren saber si pueden ingresar a la iglesia, pero no se puede porque el Vaticano ha dispuesto abrir las puertas de la Basílica mañana a partir de las 10 de la mañana para que todo el que quiera pues visite la tumba de Papa Francisco. Un momento que yo le llamo emotivo, pero sobre todo, compañeros, de muchísima tristeza, muy triste, de mucha aflicción, digamos, porque nosotros hablando acá con las personas que llegaron acá muy temprano, nos decían, es que mire, es que la última vez que vamos a ver a Francisco, es que este es un momento histórico, es que cuando pase la puerta aquí de la Basílica no lo veremos más. Es el final de Francisco y el final de un pontificado, el final de una era. Por eso la tristeza de todos los fieles que aquí llegaron muy temprano. Gente que llegó aquí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero en la Plaza San Pedro hubo gente que incluso durmió, pasó toda la noche allí para no perderse el funeral y el sepelio de Francisco. Poco a poco la Plaza de San Pedro se fue llenando hasta llegar a este punto. Miles de fieles se congregaron con el objetivo de darle el último adiós al Papa Francisco. Se estima que 250.000 personas asistieron a las exequias. En medio de la multitud destacaban las pancartas hechas por los feligreses. Una escrita en español decía adiós padre, maestro y poeta. Otras en italiano decían gracias Francisco. La nacionalidad u origen no importó. En medio de las calles llenas de gente, cientos de personas portaban banderas de países europeos y latinoamericanos. La muerte del Papa traspasó fronteras. Bueno, nosotras venimos de Mendoza, Argentina. Estamos muy emocionadas, muy agradecidas a Dios por habernos regalado este momento de poder haber despedido con nuestro corazón y estando aquí presente también al Papa Francisco y despedirlo desde su tierra. Algunas personas llevaban imágenes alusivas al Papa. Debido al alto aforo, algunos vieron de lejos el funeral. Aún así, manifestaron sentirse satisfechos. Lamentablemente no pudimos acercarnos mucho porque había muchísima gente, pero logramos verlo. Al menos yo estaba apretujado, pero logramos verlo. Hay gente de todo el mundo y debemos poder mostrar nuestra fe y presentarnos como una iglesia unida, tras un solo Santo Padre. Las lágrimas y la tristeza, por supuesto, invadieron a algunos. Cuando llegué a la plaza me invadieron las lágrimas de tristeza y también de alegría. Creo que realmente comprendí que el Papa Francisco nos había dejado y al mismo tiempo hay alegría por todo lo que ha hecho por la iglesia. En el recorrido del féretro desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María Mayor, cientos de personas al costado de la vía esperaron el paso de la caravana. Una vez recorrían las calles de Roma, la multitud aplaudía y la policía realizaba una seña de honor.
Desde sus ventanas, el pueblo romano despedía al Santo Padre. Esta imagen sin duda marca la historia, al ser el adiós del primer papa latinoamericano, a quien algunos han catalogado como una persona bondadosa dada a la gente, esa misma que hoy lo despide con tristeza y dolor. Fue un funeral y un sepelio sin precedentes por muchísimas razones, una de ellas la presencia de los llamados marginados. Aquí estuvieron las escalinatas de la Basílica esperando el féretro de Papa Francisco, aquellos no escuchados, los pobres, los trans, las prostitutas, pues hablamos con ellos. ¿Es este el mejor lugar para estar o por qué están acá? Sí, porque está al frente de la Basílica de San Pedro. Es un gran lugar para estar esta noche. Es el mejor lugar para estar toda la noche. No estoy triste por su muerte, pero para nosotros, para la iglesia, para el mundo, porque yo creo que era una persona muy importante. Y no solamente para los cristianos, para los católicos. Entonces estoy triste por la gente, por la iglesia católica y por las otras iglesias. Fueron aproximadamente unas 40 personas de eso que son llamados los marginados, esas personas con las que el Papa Francisco hizo tanto, por los que trabajó tanto. Aquí estuvieron en las escaleras en el ingreso de la Basílica esperando el féretro, lo acompañaron hasta el interior. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con alguno de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Eligió llamarse Francisco para no olvidarse nunca de ellos. Los pobres, los sin techo, los presos, los transgénero, los migrantes le dijeron hoy adiós, pero sobre todo gracias a un papa que para muchos de ellos fue como un padre. El protagonista es el Papa Francisco y para mí es motivo de orgullo llevarlo aquí con esta foto, en escribir Santo Súbito, porque la santidad es algo que es en el corazón de las personas. Pronunció palabras de comprensión, de cercanía a nosotras. Yo con el Papa lo he encontrado 10 veces. Él dice que se ha encontrado con el Papa 10 veces. Sono stato il suo baciamano. Siempre ha estado de la mano con él. Santa Maria in Trastevere. O Papa, ¿qué fez por lei? Era una brava persona, squisita, amaba a tutti. Dice que es una persona maravillosa y que él amaba a todos. Acogieron el féretro con una flor en la mano, acompañando al Papa hasta su sepulcro. Fieles de todo el mundo que llegaron aquí desde las 4 de la mañana llenaron la plaza de la Basílica Santa María Maggiore y no perderse este momento histórico. Todo lo que representó Francisco, ¿no?, para todos, tuve la posibilidad de conocerlo directamente ya como Papa. Muy emocionada, porque a pesar de que tenemos esa emoción de que lo vamos a despedir, también tenemos un dolor adentro. Entre los fieles que madrugaron estuvo también este grupo de argentinos que se situó en primera fila con una bandera de su país. Hoy es un día histórico porque despedimos al Papa más humano que hubo. Obrar al Papa de la manera en que Cristo lo hizo. Él miraba a cualquier persona conocida que en su vida lo ha tenido cerca, lo abrazaba. Entonces, de esa forma creo que nos abrazó a muchos y nos acercó nuevamente a una fe que no se había perdido, solo tenía miedo. Así como cuando asumió el 19 de marzo de 2013, había reunido a los poderosos de la tierra junto a los últimos. El Papa del fin del mundo, que pregonó toda su vida la cultura del encuentro, volvió a hacer lo mismo hoy, en su despedida final. Los restos del Papa ya reposan aquí en esta Basílica Santa María Maggiore, como él lo quiso, como era su voluntad. Aquí les contamos la importancia que tiene este templo mariano. Imponente y sagrada. En el corazón de Roma, sobre la cima del Monte Esquilino, se alza la majestuosa Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales de la ciudad eterna.
Según la tradición, la Virgen María se apareció en sueños al pintor patricio Juan y al Papa Liberio en el siglo IV, pidiéndoles construir un templo en su honor. Como señal divina, una inusual nevada en pleno verano, el 5 de agosto, marcó el lugar exacto donde debía levantarse la iglesia, un hecho que todavía se conmemora cada año. Fundada formalmente durante el pontificado del Papa Sixto III del 432 al 440, Santa María la Mayor es considerada una de las primeras basílicas dedicadas a la Virgen María, símbolo perdurable de la profunda devoción mariana de la Iglesia. Hoy, este histórico recinto acoge los restos de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en un gesto final de humildad que refleja la sencillez que caracterizó su pontificado. A lo largo de su vida como pontífice, Francisco visitó frecuentemente esta basílica, desde sus primeros días, tras su elección, hasta su última visita, después de su recuperación médica, siempre para encomendarse a la imagen de la Salus Populi Romani, el icono mariano más venerado de Roma, que también presidió la ceremonia de sus exequias junto a su féretro. Entró y 3 días antes que muriera, claro, estaba muy enfermo, 1/4 de hora. Después se fue a sol. Ha sido la última visita a la Virgen Santa, Nuestra Señora. Siempre iba, siempre, desde antes de ser papa, cuando él venía aquí a Roma y se quedaba ahí en Vía la Esprofa, en la Casa del Clero, le gustaba irse a caminar solo, ir hasta esa basílica, porque es muy mariano. Es un hombre que es muy devoto a la Virgen. Francisco se une a 7 papas que ya reposan en el templo, entre los que están San Pío V, Clemente IX y Sisto V. El primer pontífice latinoamericano fue sepultado bajo los imponentes mosaicos y en un lugar especial, como lo indicó. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí, porque es mi gran devoción. Aquí está ubicada la tumba, cerca del altar de San Francisco, en el nicho del área lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, hecha de mármol y tallada con la inscripción Franciscus y una cruz, en tierra como lo pidió el sumo pontífice. Él quería, en su humildad y en su modestia, hacerlo en esa basílica que tanto le rezó durante su vida. En medio de aplausos, sobre los hombros de los sediarios pontificios y ante las últimas miradas de los fieles, el féretro del obispo de Roma ingresó a la basílica, lugar que lo acogió en los 12 años de su pontificado y que ahora es su última morada, que se convertirá en el espacio para recordar al Papa líder que se esforzó por hacer del mundo y la Iglesia uno mejor. Bueno, y en esta plaza se está ya alistando todo para el inicio de la oración, el rezo del rosario, que será a las 9 en punto de la noche. Margarita, usted tiene más noticias. Luz Helena, según cifras proporcionadas por el Vaticano, unas 250.000 personas estuvieron en la Plaza de San Pedro, en la Vía de la Conciliación y en los alrededores en el marco del funeral, de la misa de despedida. Pero un hecho nuevo, un hecho inédito por lo menos en las últimas décadas, en el último siglo, le imprimió la posibilidad de que muchas más personas asistieran y entonces eso ha elevado hasta 400.000 la cifra de personas que estuvieron asistiendo, presenciando, acompañando la despedida del Papa Francisco. Y este hecho fue el recorrido entre el Vaticano y la Basílica de Santa María la Mayor, aproximadamente unos 5-6 kilómetros por varias avenidas de Roma hasta la zona del centro de la capital italiana, que además incluía el paso por varios lugares históricos, que permitió además imágenes para el recuerdo, como el paso de la carroza por el frente de los foros imperiales y del Coliseo romano. Así fue este recorrido a bordo del Papamóvil, un último viaje del Papa Francisco, tal como aquellos que hizo a tantos países del planeta, en especial a los más pobres, a los que estaban en conflicto, a los que estaban en guerra. Así como lo hicieron en vida, los fieles lo saludaron con emoción y con respeto.
Bajo un cielo despejado y un sol radiante que parecía iluminar el momento, Roma vivió una jornada inolvidable. Tras la solemne misa exequial en la Plaza de San Pedro, el féretro del Papa Francisco no permaneció en los tradicionales sepulcros vaticanos. En cambio, por expresa voluntad del Sumo Pontífice, su cuerpo fue trasladado hasta la Basílica de Santa María la Mayor, lugar al que acudía con devoción antes y después de cada viaje apostólico, para reposar definitivamente en un sepulcro sencillo, tal como él lo había pedido. Por primera vez en la historia, un papamóvil, símbolo de la cercanía de Francisco con la gente, fue utilizado como carro fúnebre para llevar su féretro en un recorrido de más de 5 kilómetros. Lo que nadie había planeado, pero que parecía escrito en el corazón de los romanos, fue la formación espontánea de una calle de honor viva y palpitante. Miles de personas salieron a los bordes del trayecto en cada avenida, en cada esquina, para rendirle homenaje al obispo de Roma. Algunos alzaban pañuelos blancos, otros extendían banderas vaticanas o simplemente unían sus manos en señal de oración y despedida. El avance del féretro fue lento y solemne en medio de un silencio respetuoso, roto solo por los susurros de rezos o llanto contenido de los presentes. Francisco, quien en vida buscó estar siempre cerca de su pueblo, tuvo sin saberlo y sin buscarlo una despedida acorde a su esencia, humilde, cercana y profundamente humana. Las campanas de las iglesias resonaban a su paso y Roma entera se convirtió en un solo cuerpo de gratitud y fe, acompañando hasta su descanso final al Papa, que les enseñó a caminar juntos, a orar juntos, a soñar juntos. Al llegar a Santa María la Mayor, el féretro fue recibido con el mismo respeto sereno que marcó todo el trayecto. Allí, en esa basílica que fue para Francisco un refugio espiritual a lo largo de su pontificado, reposará su cuerpo bajo una lápida discreta, en silencio, pero eternamente acompañado por el amor de un pueblo que hoy, como nunca antes, salió a las calles para decirle adiós. La capital italiana fue testigo de un adiós distinto, no una ceremonia encerrada entre los muros sagrados, sino una despedida abierta, compartida, profundamente humana. Francisco, que tantas veces pidió a los fieles recen por mí, fue acompañado hasta su última morada por la oración viva de un pueblo agradecido, en medio de aplausos. Con este gesto final, el Papa argentino dejó una huella más en la historia, el primer pontífice en recorrer las calles de Roma después de su muerte. Pero además, entre los cientos de miles de fieles estaban los líderes de muchos de los países del mundo, por lo menos 50 jefes de Estado y de gobierno, en total delegaciones de 147 países, de 10 organizaciones internacionales y miembros de monarquías reinantes de Europa y de otras regiones del mundo como Jordania en Oriente Medio. Esto una muestra de la relevancia del Papa político también como líder político, como líder social, más allá de su relevancia como líder espiritual. Y en el marco de esto tuvo lugar un encuentro que el Papa, sin proponérselo, facilitó. El encuentro, muy curioso por demás, en el interior de la Basílica de San Pedro, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sentados frente a frente, casi en una actitud confesional, en este enorme escenario, solo uno frente al otro, conversando por unos 10 minutos, según se informó, que parece ser el inicio de un acercamiento después de la conocida discrepancia que tuvieron en la reunión en la Casa Blanca, y en un proceso y en un esfuerzo por buscar un cese al fuego en el conflicto y la guerra con Rusia. En el costado derecho de la Plaza de San Pedro, frente a la basílica donde rindieron honores al Papa Francisco, hubo un espacio reservado para líderes de todo el mundo que llegaron hasta Ciudad del Vaticano para despedir al máximo representante de la Iglesia Católica. 130 delegaciones, más de 50 jefes de Estado y 12 monarcas entraron a la basílica, pasaron frente al féretro del Santo Padre y posteriormente se ubicaron en las sillas dispuestas para escuchar la homilía. El legado de Francisco se evidenció en la asistencia de líderes de diferentes corrientes políticas y religiosas.
Francisco fue el primer papa que visitó Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Trató de unir los pueblos que tienen diferentes religiones y demostrar que somos todos hermanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó al funeral acompañado de su esposa, Melania Trump, y se ubicaron en primera fila. El mandatario rompió el protocolo debido a su vestimenta. El código de vestuario indicaba que todos los invitados debían usar trajes, zapatos y corbata negra. Sin embargo, Trump vistió de azul, con un alfiler que mostraba la bandera de su país. Lo mismo sucedió con el expresidente norteamericano Joe Biden, quien portaba una corbata azul, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien no llevaba corbata. Otras grandes personalidades llegaron al funeral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Italia, Sergio Mattarella, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el príncipe William estuvo en representación de su padre, el rey Carlos, también el rey de España, Felipe VI, y su esposa, la reina Leticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros. Los 3 países católicos más importantes son Filipinas, Brasil y México. Filipinas y Brasil tuvo presidente. México mandó a la secretaria de gobierno. Entre los líderes políticos de Latinoamérica que asistieron a las honras fúnebres se destacan el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Javier Milei, el presidente de Argentina, país de origen del sumo pontífice. Milei, aunque era distante de la visión de vida del Papa, llegó a su despedida. La delegación de Colombia estuvo encabezada por la primera dama Verónica Alcocer, quien fue criticada en redes sociales por vestir de blanco durante la ceremonia, y la canciller Laura Sarabia. El presidente Gustavo Petro no asistió, como ya lo había anticipado. El presidente dijo que tenía una excusa, pero normalmente en ocasiones pasadas han ido los presidentes y sobre todo los presidentes de países católicos. Y Colombia está entre los 10 países católicos más importantes del planeta. Cada uno de los asistentes le rindió tributo al pontífice número 266 en la historia de la Iglesia Católica, quien además se convirtió en el primer papa de Latinoamérica. Hoy la Plaza de San Pedro reunió en un solo lugar a la mayor cantidad de líderes políticos en un evento durante los últimos años. Y reunió también a 2 personas, antiguos aliados, y ahora parece con las vicisitudes de la política antagonistas, el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky, como les contábamos. Estos son algunos de los detalles de una última gestión diplomática muy valiosa de este pontificado, acercar a estos 2 personajes en búsqueda de una paz que el Papa Francisco reclamó con vehemencia y con insistencia, y que hasta el día de su muerte un llamado no ha sido escuchado. Momentos trascendentales quedaron registrados con ocasión del funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Los protagonistas sin duda fueron los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Ucrania Volodymyr Zelensky. A los mandatarios se les vio juntos en 2 momentos mientras transcurrían los homenajes póstumos. Luego de la tensa situación que se vivió en Estados Unidos hace unos meses, se sentaron de manera informal a conversar sobre la anhelada paz en Ucrania y el fin de la guerra con Rusia. Lo que va a pasar con los territorios ocupados habría sido uno de los temas abordados en este improvisado encuentro. Minutos después, Trump y Zelensky se reunieron con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Porque Macron y Starmer han sido enfáticos en que Europa tiene que estar representada en esas negociaciones de paz. La paz y la guerra son en el continente europeo. Posteriormente a esas conversaciones, el presidente ucraniano tuvo una cita a solas con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y nuevamente con Starmer. Otro momento que llamó la atención del mundo en medio del funeral fue cuando Zelensky ingresó a la Plaza de San Pedro y fue recibido con aplausos. Los fieles católicos que llegaron a darle el último adiós al Papa Francisco ovacionaron al mandatario ucraniano. Sin embargo, durante el acto litúrgico de dar la paz, el panorama fue diferente. Estaba el presidente Zelensky, quien se vio un poco solo al final de esa primera fila de presidentes en el momento de la paz. Esperemos que haya sido una imagen y no el trasfondo de la paz, que es lo que tiene que llegar a Ucrania. Otra situación que marcó esta ceremonia en Ciudad del Vaticano fue la asistencia de líderes políticos y religiosos no católicos.
hubo gran representación de países africanos, un gran número de jefes de Estado. Es importante porque en África y en Asia son los continentes donde más crece el catolicismo. Aunque el funeral del Papa Francisco fue un acto de solemnidad, también dio lugar a momentos políticos que reflejan la realidad del mundo hoy. Y a lo largo de todo el funeral se pronunciaron mensajes en varios idiomas, pero llamó especialmente la atención mensajes pronunciados en chino, lo cual pareció ser un guiño de la Iglesia Católica hacia China, acercamientos que fueron propiciados en este pontificado. Así que además de eso, de los idiomas, varios ritos de la cristiandad, los ritos de Oriente y alusiones al diálogo interreligioso que siempre buscó Francisco, acercamientos con otros credos, con otras confesiones y al diálogo ecuménico al interior de los católicos. El mundo entero siguió cada detalle de la transmisión de las exequias del Papa Francisco. La imagen de una iglesia católica universalizada ha quedado inmortalizada para siempre en la historia, no solo por la presencia de grandes patriarcas de otras iglesias o la asistencia de miles de personas de todo el mundo, sino también por los idiomas en los que se llevó a cabo la ceremonia. Las lecturas se realizaron en árabe, polaco, alemán, así como latín. Una lengua de suma importancia para la Iglesia. El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Todos los grandes documentos de la Iglesia siempre son presentados en latín. Y luego ya cada país pues, los adapta en lengua vulgar o la lengua propia del país. Y por supuesto, el español, la lengua materna del Papa. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Pues el español tiene una importancia supremamente alta. Tan es así que en esta liturgia exequial la segunda lectura fue justamente proclamada en lengua castellana. El Papa Francisco dejó un legado de ecumenismo, es decir, la restauración entre todas las variantes de las iglesias cristianas y no cristianas. Y eso quedó demostrado hoy. Incluso el chino mandarín tuvo una cabida importante dentro de las exequias, siendo la primera vez que se incluyó este idioma en un funeral de un papa. Durante su papado, Francisco expresó su deseo de visitar China y de que la iglesia se acercara más a ese territorio. Sin embargo, nunca sucedió. De hecho, el presidente Xi Jinping ha sido el único de los grandes dirigentes de todo el mundo que no ha expresado sus condolencias por la muerte del Papa. El Papa Francisco conservó siempre su temperamento y su forma de liderazgo pastoral y de inmediato marcó con su fuerte personalidad el gobierno de la Iglesia. Instauró un contacto directo con las personas y pueblos, deseoso de estar cerca de todos, con una marcada atención a quienes atraviesan dificultades, entregándose sin medida, especialmente a los últimos de la tierra, los marginados. El Papa Francisco encontró en los idiomas una forma de acercarse a los pueblos. Hablaba alrededor de 7, algo que quedó reflejado en la ceremonia que le dio el último adiós. Y después de 20 años, la ciudad de Roma volvió a presenciar y a trabajar en un dispositivo de seguridad que no tenía parangón desde los multitudinarios funerales de San Juan Pablo II. Aviones militares, francotiradores e incluso un buque de guerra se encargaron de garantizar la seguridad y la tranquilidad en este territorio que por unas horas se convirtió en el epicentro de la reunión de los más importantes líderes del mundo. Una imagen histórica, majestuosa e imponente. Todo se ejecutó según lo planeado. La Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y las calles para el recorrido final hacia la Basílica de Santa María la Mayor acogieron a más de 200.000 personas que inundaron todos los rincones con su silencio y sus alabanzas. En una majestuosa ceremonia, cardenales, jefes de Estado, presidentes, monarcas de todo el mundo y delegaciones de las diferentes ONG se sentaron en las 4 zonas delimitadas por la seguridad del Vaticano para despedir al Papa Francisco.
Rodeados de francotiradores expertos en azoteas y ventanas de la basílica, el féretro del Santo Padre y los miles de asistentes fueron minuciosamente protegidos. 5.500 hombres, entre militares y policías, y otros 6.000 agentes de seguridad, carabineros, expertos antiexplosivos, uniformados de inteligencia militar y bomberos especialistas en riesgos nucleares, se desplegaron en las zonas clave de las aglomeraciones y el recorrido del féretro. Un esquema de seguridad robusto que no se había visto desde el funeral del Papa Juan Pablo II hace 20 años. El radar del buque de guerra, el destructor de la Marina italiana, cubrió mucho más allá de Roma. Enfocado en la plaza de San Pedro y en dupla con un escuadrón de Hero Fighters en el cielo, los aviones de combate más modernos de todo el mundo despegaron desde Grosseto y el aeropuerto militar de Práctica di Mare y estuvieron en máxima alerta desde el inicio del majestuoso evento católico. En la plaza principal, al menos 5 sistemas antidrones con bazucas rodearon a los miles de asistentes, armas con la capacidad de interceptar cualquier frecuencia de radio con las que se coordinan ataques terroristas con aeronaves. A paso lento, el féretro del Papa recorrió en una procesión fúnebre desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de la Santa María la Mayor, pasó por la Plaza de Venecia y los foros imperiales para que todos los fieles se pudieran despedir del sumo pontífice. En todo el recorrido se adoptó un sistema de interferencias para inhibir la señal de teléfonos sospechosos como potencial de riesgo de explosivos. Entre silencios y aplausos, plegarias y cantos, se le dio el último adiós al Papa que escuchó a los más pobres, a los jóvenes, el Papa que revolucionó a la Iglesia y al mundo. También hubo una cálida despedida a Francisco en su natal Argentina, que más allá de la nostalgia que se guarda de no haber tenido la visita del Papa en su territorio y más allá de las profundas divisiones políticas que rodearon este pontificado, pues hoy se volcó también a las calles a decirle adiós a uno de los compatriotas más ilustres. Y ahí en Buenos Aires está Eduardo Hernández. Eduardo, usted tiene la crónica de la despedida argentina. Hola Margarita, aquí son las 3 de la tarde, 26 minutos. En este momento lo que estamos viendo es ya cómo levantan el montaje de lo que fue quizá el acto más importante y multitudinario de estas despedidas del Papa Francisco aquí en su natal Argentina. Fue una ceremonia que contó con todas las autoridades eclesiásticas de este territorio, representantes de todos los poderes públicos y también todos los embajadores acreditados aquí en Argentina, incluyendo el nuncio apostólico. Fue una ceremonia adornada con bellísimos coros en vivo, también con grupos evangélicos, y después de eso hubo una caravana multitudinaria que recorrió algunos de los barrios más vulnerables y que eran precisamente objeto de ayuda del Papa Francisco. Aquí les tenemos la crónica de cómo se vivió la despedida del Papa Francisco en territorio argentino. Cerca de 70.000 personas se acercaron a la Plaza de Mayo para despedir al Papa Francisco en una Eucaristía que encabezó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Lloramos porque se murió el Padre de todos. Lloramos porque ya sentimos en el corazón su ausencia física. Lloramos porque nos sentimos huérfanos. Lloramos porque no terminamos de comprender ni de dimensionar su liderazgo mundial. Una ceremonia que sirvió para recordar el mensaje principal que le quiso dejar el Papa Francisco al mundo. Tuvo predilección por los últimos, por los marginados, por los enfermos, por los descartables de la sociedad. Un corazón de pastor al modo del corazón de Jesús. Y los argentinos tuvieron la oportunidad de escuchar ese mismo mensaje en voz del propio Papa Francisco. Cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos.
Muchos de los que llenaron la plaza fueron personas de las que Francisco llamaba excluidas, habitantes de calle, personas con problemas de adicciones. Él se acercaba, se sentaba con nosotros, nos daba un plato de comida. Poblaciones que armaron una fiesta en la Plaza de Mayo para despedir a quienes les devolvió la vida. Fui adicta muchos años a la cocaína y esta fundación para mí representó la vida de vuelta. Y es que fue Francisco, antes de convertirse en papa, quien impulsó la creación de 250 fundaciones para ayudar a estas poblaciones. Nos alivió el acompañamiento ante tanto sufrimiento que padecen las personas que llegan a nosotros. Pero no fueron los únicos. Hasta la población LGTBI llegó hasta la plaza para agradecer. Hoy estoy agradecida porque la Iglesia Católica nos recibe. Más aparte de mi condición, tengo como un doble problema, ¿no? De ser una mujer trans y obviamente transitar la problemática que es el consumo. Esta despedida quizá cumplió al menos de manera momentánea con uno de los sueños de Francisco, la unidad de todos. Queríamos venir aquí. Desde los más jóvenes. Es increíble como la mezcla de todo que hay en este lugar, donde creo que realmente nos encontramos todos los argentinos representados. Hasta los más adultos que disfrutaron la despedida con alabanzas y con instantes llenos de emoción. Este es el pueblo de Dios. Acá estamos cantando, saltando. La ceremonia terminó con un conmovedor abrazo del Papa Francisco a la Plaza de Mayo y sus asistentes, inspirado en el mensaje que dejó el Papa antes de morir. Las últimas palabras del Papa en su testamento, conocido el lunes pasado, son: el sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. La caravana se extendió a diferentes barrios vulnerables que recuerdan a Francisco por su ayuda a la comunidad. Y es que es un país lleno de necesidades. Se estima que la pobreza aquí en territorio argentino se acerca al 40% de su población. Y esa es la razón por la cual muchos de ellos vinieron a agradecer ese mensaje que ha dejado el Papa Francisco de ver a ese excluido, de ver al necesitado y de tenderle la mano. Y le han pedido a las autoridades que efectivamente retomen ese mensaje de Francisco y le brinden ayuda a esa población más necesitada. Siempre reclamó unidad y ese fue el mensaje y ese fue el gran logro de Francisco el día de hoy. Logró unir a todos aquí en esta Plaza de Mayo. Margarita. Eduardo, cae la noche aquí en Ciudad del Vaticano y con la noche el fin del capítulo de Francisco. La sede está vacante y los cardenales se disponen a elegir al hombre que tendrá que asumir el timón de la Iglesia. Desde Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas, Noticias Caracol. Margarita, que tenga una muy buena noche, 1:31 aquí en Colombia. Seguimos hablando de lo que va a pasar en los próximos días. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, se realizarán los novendiales, es decir, 9 días de oraciones por su descanso eterno. Alejandra, la misa exequial hoy por el pontífice romano marcó la primera jornada. Hagamos un recorrido por cómo se desarrollará esta antigua tradición. En el segundo día mejor habrá una misa en la Plaza de San Pedro con los empleados y fieles de la Ciudad del Vaticano. La presidirá el cardenal Pietro Parolin. El lunes 28 de abril, este lunes, las plegarias se realizarán en la Basílica Vaticana, encabezada por el cardenal Baldassare Reina para la Iglesia de Roma. El martes 29 se efectuará una misa para los capítulos de basílicas papales a cargo del cardenal Mauro Gambetti. El quinto día de novendiales será el cardenal Leonardo Sandri quien presidirá esta celebración litúrgica reservada solamente a los cardenales. Para el jueves, el cardenal Kevin Farrell liderará el servicio religioso del cual participará la curia romana. Un día después, las iglesias orientales protagonizarán las oraciones dirigidas por el cardenal Claudio Guglielmotti. El 3 de mayo, el novendial tendrá lugar con integrantes de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, una ceremonia encabezada por el cardenal Ángel Fernández. Y para el último día de los novendiales, el Vaticano anunció otra misa dirigida por el cardenal Dominique Mamberti y que marca el cierre de plegarias y homenajes al primer papa latinoamericano.